¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa con los astronautas cuando regresan del espacio? Pues muchos de ellos parece que cuando llegan a la Tierra ya no son los mismos, se encuentran más débiles e incluso algunos reportan haber percibido sucesos extraños. Tal es el caso del astronauta chino Yang Li Wei, que viajó al espacio a inicios de los años 2000 y quien una vez a bordo de su nave reportó haber escuchado algo que golpeaba su nave. Mencionaba que era como si un martillo golpease una cubeta de metal, pero lo intrigante es que no tenía ningún acompañante, sino que estaba solo en el vacío del espacio. Pero ¿qué era lo que realmente estaba ocurriendo? Y más importante aún, ¿qué es lo que les pasa a estos astronautas en el espacio? ¿Y por qué cuando regresan a la Tierra ya no parecen ser los mismos? Verás, en el espacio, los astronautas sufren muchos cambios en su cuerpo. Por ejemplo, debido a la microgravedad se afecta la coordinación entre la postura del cuerpo y el movimiento, y bajo estas condiciones los astronautas primero sentirán mareos y tendrán que aprender cómo desplazarse. Pero normalmente los astronautas se adaptan a esto y generalmente aprenden a desplazarse durante las primeras 4 semanas en el espacio. Sin embargo, si hay otros cambios mucho más importantes que ocurren en el cuerpo humano cuando los astronautas se someten a ambientes de microgravedad. Cuando hablamos de microgravedad, nos referimos a un ambiente en el cual los efectos locales de la gravedad se encuentran reducidos. Es así que la microgravedad se consigue cuando la única fuerza existente es la de la gravedad. Es decir, cuando el cuerpo humano se encuentra bajo el fenómeno conocido como caída libre. De esta forma, en una nave que orbita a poco más de 300 kilómetros de la Tierra, la gravedad que experimentan las personas y los objetos dentro de la nave es aproximadamente un 12.5% menor que la que se encuentra en la superficie del planeta Tierra. Sin embargo, lo que en un momento parece divertido para algunos, con el tiempo genera varios cambios en el cuerpo humano, como una pérdida de masa muscular y una pérdida en la densidad de los huesos. Si nos convirtiésemos en astronautas, nuestros músculos tendrían cambios significativos, pues de la misma forma que nuestros músculos se hipertrofian, es decir, crecen para levantar cargas más pesadas, las fibras musculares de los seres humanos también se adaptan a ambientes donde el valor de la gravedad no es tan alto y por lo tanto no hay tanto peso. Las investigaciones realizadas mediante vuelos de corta duración muestran que los músculos de los astronautas se atrofian, es decir, se pierde masa muscular y el músculo restante se debilita, se encoge y esto disminuye la fuerza y la capacidad de los astronautas para moverse. Esta atrofia muscular grave puede ocurrir dentro de pocos días, principalmente en músculos que desempeñan una función antigravitatoria. Es de esta manera que cuando los astronautas regresan del espacio, los músculos debilitados de los astronautas son nuevamente influenciados por las fuerzas gravitacionales. Como mencionamos, en el ambiente de microgravedad presente en el espacio, los astronautas no están tan afectados por el valor de la gravedad, y esto representa un problema no solo para el músculo, sino también para los huesos, pues la densidad de los huesos del cuerpo humano depende del nivel de tensión dentro del hueso, y esto depende del peso, que a su vez depende de la gravedad. En palabras más sencillas, la ausencia de carga sobre el hueso modifica el remodelamiento óseo, es decir, la manera en que se forma y reabsorbe el hueso. Aunque claro, también hay otros factores que contribuyen a la pérdida mineral ósea en el espacio, como por ejemplo, al no exponerse al sol, los astronautas tienen una falta significativa de vitamina D, la cual se encarga de aumentar la reabsorción intestinal de calcio y fósforo, pues la vitamina D estimula el reclutamiento de canales de calcio en el intestino y además facilita la entrada de calcio a la circulación. Y por si fuera poco, en el hueso, la vitamina D estimula directamente la producción de los osteoblastos, unas células muy especiales que se encargan de formar hueso sano. Yo sé que para este punto habrá una persona poco estudiada que pensará que digo mentiras y argumentará que esto no es cierto, pues en el espacio exterior también hay luz solar, y en parte tiene razón. Sin embargo, no tenemos que olvidar que la luz solar que llega a la Tierra no es la misma que la luz solar que está presente en el espacio. Verás, en la Tierra, el campo magnético y la capa de ozono de nuestro planeta actúa como una especie de escudo protector desviando parte de los potencialmente dañinos rayos solares, pues el Sol emite radiación en todo el espectro electromagnético y esta radiación puede causar daños permanentes en el ADN de nuestras células y causar mutaciones.
Sin embargo, en el espacio, esta especie de escudo de protección no existe. En su lugar, los astronautas se protegen tanto con sus trajes espaciales como con las naves espaciales, ya que estas están fabricadas con materiales que impiden que esta radiación traspase a los astronautas. En pocas palabras, los astronautas no pueden exponerse a la luz solar. Es por esto que los bajos niveles de iluminación provocan niveles bajos de vitamina D3, y sin vitamina D comienza la desmineralización ósea, es decir, nuestros huesos comenzarán a perder calcio. Es así que la densidad de los huesos de los astronautas disminuirá, principalmente en aquellos huesos que soportan peso, y esta pérdida de hueso trabecular podría alcanzar niveles tan grandes que los osteoblastos ya no sean capaces de reconstruir el hueso después de que los astronautas regresen a la Tierra. Una vez en la atmósfera terrestre, el proceso de recuperación es típicamente largo, incluso mayor al tiempo invertido en el espacio, tanto que incluso puede durar varios años. Y claro, los ejemplos anteriores son las cosas más conocidas. Sin embargo, no son las únicas cosas que le pasa al cuerpo humano en el espacio, pues los seres humanos estamos diseñados para vivir aquí en la Tierra, bajo el valor de la gravedad aquí presente, y si esto se modifica, todo dentro del cuerpo humano también se modifica. La alteración más importante y significativa es la redistribución de los líquidos en dirección cefálica, es decir, hacia la cabeza de los astronautas, y el problema de esto es que también se genera una sobrecarga cardíaca y un incremento de la presión intravascular. Por ejemplo, observemos a este astronauta y veamos a una persona que está en la Tierra. De esta forma, notarás que el astronauta parece que está hinchado de su cara. Esto es debido a la redistribución de líquidos corporales en dirección cefálica, es decir, hacia la cabeza, y esta redistribución hacia la cabeza también afecta el grado de distensión de las venas dentro del cráneo, y posteriormente estos cambios poco a poco provocan modificaciones estructurales en el cerebro. En el espacio, un ligero incremento en la presión sobre los senos venosos y durales obstruye la reabsorción de líquido cerebroespinal, elevando así la presión dentro del cráneo, y este aumento en la presión intracraneal poco a poco ocasiona cambios anatómicos, es decir, cambios estructurales. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Como sabes, en la Tierra, la gravedad afecta a los líquidos del cuerpo humano. De esta forma, las arterias envían sangre a todo el cuerpo, y esta regresa por las venas. Sin embargo, las venas no tienen la suficiente fuerza para enviar la sangre de regreso al corazón por sí solas, sino que lo hacen con ayuda de los músculos. De esta forma, cuando la gravedad hace que la sangre se acumule en la parte inferior del cuerpo, la bomba músculo-venosa ayuda a la sangre a regresar hacia el corazón. Sin embargo, en el espacio, la gravedad no hace que la sangre se acumule en la parte inferior del cuerpo humano, sino que ésta se acumula en la cabeza, cuello y tórax. Esto provoca cambios importantes, como una disminución de la masa muscular del corazón y también un aumento en la presión arterial diastólica, y a nivel cardiopulmonar existe también un aumento en las presiones dentro de las cavidades del corazón. Es por esto que para compensar esto, el cuerpo humano se adapta, diluyendo así el plasma sanguíneo. Sin embargo, cuando los astronautas regresan del espacio, esto puede provocar intolerancia ortostática, es decir, los astronautas pueden sufrir mareos e incluso pueden perder la conciencia si se levantan súbitamente. Sin embargo, no solo existen cambios en cuestión de fuerza y postura del cuerpo humano, sino que curiosamente, el sistema inmune también se ve afectado. Los cambios en el sistema inmune se encuentran documentados en las observaciones descritas durante las misiones comprendidas entre los años 1960 y 1970 durante las misiones Apolo, pues la mitad de los astronautas en el Apolo reportaron infecciones virales o bacterianas durante el transcurso del viaje o incluso días antes de volver a la Tierra. Y tiempo después, muestras tomadas a 9 astronautas provenientes de la estación espacial Skylab mostraron que en su cuerpo, las células que se encargan de defender al cuerpo humano contra algunos microorganismos y otros patógenos, las células conocidas como linfocitos, también estaban afectadas, pues la activación linfocítica se encontraba significativamente reducida, y por si fuera poco, las células NK, las células que pueden destruir algunas otras células que han sido afectadas por virus o bien que han mutado, también se encontraban afectadas.
En palabras más sencillas, las células que se encargan de defendernos contra virus, bacterias, mutaciones y algunos otros patógenos se encontraban afectadas. En términos coloquiales, digamos que a los astronautas se les bajaron sus defensas, por así decirlo. Pues un hecho común durante los vuelos espaciales es el incremento de los niveles de glucocorticoides y catecolaminas, lo que podría explicar algunos de los cambios en el sistema inmune. Aunque claro, también existen muchos otros factores que afectan a los astronautas. Sin embargo, explicar todo esto nos llevaría mucho, pero mucho tiempo, por lo que solo lo dejaremos hasta aquí. Lo interesante de todo esto es que nos demuestra que los seres humanos y otros seres vivos estamos diseñados para vivir en la Tierra bajo las condiciones de nuestro planeta, y esto nos hace plantearnos muchas preguntas. Por ejemplo, imaginemos que existe otra especie inteligente en otro planeta que, como mencionamos anteriormente, no solo percibe su mundo y el universo de manera distinta a la nuestra, sino que también se ha adaptado de diferente forma para vivir en su planeta. Es por esto que sería sumamente difícil, si no es que imposible, para esta otra especie inteligente adaptarse a las condiciones de otro planeta. Saludos para Jos Benito, Marco Fuentes, Alcatraz Blanco, Ale, Sargento Nosfer, Guadalupe Vázquez, Marco Antonio, David, Patricia, Antonio, Óscar Amaya, Marley, Rafael Murillo, Justin Dieces, Joel, Juan Esteban. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.